¿Por qué tantos desean ver fuera a Ibrahim Traoré? ¿Qué amenaza representa para el orden global? El capitán Traoré se ha convertido en el líder africano más perseguido porque desafía intereses que, durante décadas, han dictado el destino y los recursos del continente. No solo enfrenta la presión de potencias como Francia y Estados Unidos, sino también la de enemigos internos dispuestos a todo para frenar su proyecto. En apenas 2 años, Traoré ha sobrevivido a más de 15 intentos de asesinato, una cifra que ningún otro jefe de Estado africano reciente ha enfrentado. Desde que tomó el poder, vive bajo alerta constante, consciente de que cada día puede ser el último. Esta presión no es solo política, es una guerra abierta por el futuro de Burkina Faso. Para sus detractores, Traoré es peligroso porque rechaza las reglas impuestas y antepone a su país por encima de todo, exigiendo soberanía real. Para sus seguidores, es el rostro de una revolución y símbolo de un movimiento panafricano que inspira a millones de jóvenes cansados de promesas vacías y dependencia eterna. Pero el precio de su liderazgo es altísimo. Si Traoré cae, el sueño de una Burkina Faso digna y soberana podría desaparecer durante generaciones, abriendo la puerta a décadas de pobreza, división y control extranjero. Por eso, la batalla en Ouagadougou es mucho más que personal. Es un símbolo para todo el continente africano. Desde el corazón de África, Traoré desafía a fuerzas globales que no toleran el cambio auténtico. ¿Por qué el mundo tiembla ante este liderazgo? ¿Qué se esconde detrás de esta persecución incansable? Para entender el origen de esta tormenta, hay que mirar cómo Traoré llegó al poder y qué intereses chocan en Burkina Faso. Su historia comienza en medio de crisis, traiciones y una promesa de cambio que desafió a todos. Burkina Faso, una nación marcada durante décadas por la influencia extranjera. ¿Por qué está en el centro de todas las miradas ahora? Desde su independencia, Burkina Faso nunca fue verdaderamente libre. Las antiguas potencias coloniales mantuvieron su dominio a través de élites locales corruptas y promesas huecas de progreso. El país quedó atrapado en un ciclo de pobreza y dependencia. Mientras las decisiones clave y los recursos nacionales se manejaban desde el exterior, la mayoría de los burkineses sufría. Las élites priorizaban sus propios intereses, sacrificando el futuro común y perpetuando la inestabilidad. Un ejemplo concreto de esta dependencia histórica se encuentra en la gestión del oro y el algodón. Durante décadas, empresas extranjeras, especialmente francesas y canadienses, controlaron la extracción del oro, dejando apenas una fracción de las ganancias en el país. El algodón, uno de los productos nacionales más importantes, era exportado en bruto y reimportado como ropa a precios inaccesibles para la población local. Así, el desarrollo siempre se aplazaba y la riqueza nacional se esfumaba. En septiembre de 2022, todo cambió. El capitán Ibrahim Traoré, un joven militar, tomó el poder por sorpresa y se convirtió en el epicentro de una tormenta política feroz. Desde el primer momento, fue blanco de una oleada inédita de intentos de golpe de Estado, complots y traiciones internas. Para entender la magnitud de su desafío, basta con recordar la historia reciente de otros países del Sahel. En Mali, por ejemplo, los golpes de Estado se sucedieron, pero los intereses extranjeros rara vez se sintieron amenazados. En Chad, la sucesión de poder tras la muerte de Idriss Déby fue aceptada por la comunidad internacional porque no alteraba el statu quo. En cambio, Traoré rompió las reglas del juego y eso lo convirtió en objetivo. Ningún otro país del Sahel ha visto a su líder bajo semejante asedio. Ni Chad, ni Mali, ni Níger han presenciado tanta hostilidad contra sus presidentes. La presión brutal sobre Traoré revela que su desafío trasciende la política ordinaria del continente. ¿Por qué esta resistencia tan feroz? Porque Traoré ha decidido romper el ciclo de sumisión. Ha impulsado un modelo basado en vigilancia, disciplina y participación popular, buscando proteger al país de traiciones internas y chantajes externos.
Esta postura sacude los cimientos de toda África Occidental. El riesgo es enorme. El destino de millones de personas depende de si Burkina Faso logra liberarse del viejo orden. Si fracasa, la nación podría enfrentar muchas más décadas de pobreza y manipulación extranjera. Si triunfa, podría encender una chispa de autodeterminación en toda África. Hay paralelos históricos claros, como el caso de Thomas Sankara, quien en la década de 1980 intentó transformar Burkina Faso con políticas de autosuficiencia y lucha contra la corrupción. Su asesinato en 1987, tras solo 4 años en el poder, frenó el impulso revolucionario y devolvió el país al redil de las potencias externas. Traoré parece haber aprendido de esos errores, blindando no solo su entorno, sino también la conciencia popular. Pero la amenaza que enfrenta Traoré va mucho más allá de la política. Es también una guerra invisible. La traición puede surgir en cualquier instante y desde cualquier lugar. Mientras Traoré intenta consolidar su visión, las fuerzas que desean mantener el viejo sistema no descansan. Cada paso que da aumenta el peligro y la tensión en el país. ¿Cómo resiste un líder cuando cada sombra es una amenaza? Esa es la pregunta que acompaña a Ibrahim Traoré en Burkina Faso, donde la traición se disfraza de aliado y el peligro cruza cualquier frontera, sin advertencia ni compasión. Desde el primer día en el poder, Traoré ha sobrevivido a más de 15 intentos de golpe. No eran meros brotes de descontento. Detrás había redes bien financiadas, con apoyos oficiales desde el extranjero y complicidades enterradas en su propio país. La revolución que lidera ha convertido cada rincón en terreno minado. El último complot no terminó en arrestos ni juicios. Los conspiradores huyeron hacia Costa de Marfil, donde, bajo la protección de autoridades locales, establecieron un nuevo cuartel. Así, la amenaza se volvió transnacional. Traoré ya no enfrenta solo a enemigos internos, sino a una hidra que extiende sus tentáculos más allá de cualquier frontera. La historia africana está llena de ejemplos en los que los opositores armados, tras fracasar en su país, encuentran refugio en estados vecinos. Durante la Guerra Civil en Liberia, por ejemplo, los rebeldes cruzaban a Costa de Marfil y Guinea, donde reagrupaban fuerzas y recibían apoyo logístico. El patrón se repite ahora, con Traoré como blanco. La respuesta fue tan drástica como necesaria. Traoré no solo reforzó la seguridad, instauró una doctrina inédita, el lockdown. Vigilancia absoluta, nada queda fuera del alcance presidencial. Aquí, la lealtad pesa más que la antigüedad y la confianza se mide en actos concretos, no en el tiempo de servicio. La primera purga fue simbólica y brutal. La vieja guardia presidencial fue disuelta y reconstruida desde cero. Cada soldado, cada oficial, fue sometido a un escrutinio total. Antecedentes familiares, conexiones políticas, amistades fuera del país. Solo quienes demostraron fidelidad incuestionable permanecieron a su lado. Para ilustrar lo que esto significa, basta imaginar una fuerza de seguridad formada por más de 500 efectivos, donde, tras la purga, menos de un tercio conservó su puesto. Se implementaron entrevistas exhaustivas, pruebas poligráficas y monitoreo de finanzas personales para detectar señales de soborno o doble lealtad. Este nivel de escrutinio recuerda a los métodos empleados por los servicios secretos en países como Israel o Rusia, donde la seguridad del jefe de Estado depende de detectar traiciones mucho antes de que se materialicen. Pero la lealtad humana es frágil en tiempos de conspiración. Por eso Traoré impulsó una revolución tecnológica. Ahora, la comunicación entre su círculo íntimo está cifrada, rastreada y monitoreada. Las fugas de información, antes invisibles, pueden ser detectadas y neutralizadas en tiempo real. La traición ya no es un fantasma, es un delito rastreable y punible sin demora. El siguiente paso fue reactivar la contrainteligencia nacional con una misión precisa: vigilar a todos los altos mandos, incluso a los más cercanos. Ministros, comandantes y asesores son observados sin excepción. Si una lealtad vacila,
El relevo es inmediato y discreto. Nadie está por encima del control. En este clima, un solo error puede costar no solo la vida de Traoré, sino el futuro de la revolución. Cada capa de seguridad se ha blindado como nunca antes en la historia nacional. La amenaza más letal no viene del exterior, sino del interior. La traición puede surgir de quien menos se sospecha. Pero la mayor innovación de Traoré no lleva uniforme ni responde a jerarquías militares. Está en las calles, dispersa pero presente. Es el pueblo, convertido en vigía y aliado silencioso. Traoré entiende que ninguna tecnología ni blindaje basta si el pueblo no cree en el proyecto. Por eso, su mayor apuesta es convertir a la ciudadanía en el verdadero muro de defensa de la revolución. Cuando el Estado duda incluso de sus propias instituciones, ¿cómo confiar en sus ciudadanos? De esa desconfianza nació una idea sin precedentes: entregar armas y entrenamiento a quienes durante años solo supieron de miedo y pérdida. Así surgieron los voluntarios para la defensa de la patria, campesinos y vecinos convertidos en milicia civil, listos para proteger lo suyo donde el Estado era apenas una sombra. El experimento funcionó, pero su alcance pronto superó las expectativas. Los VDP ya no solo defienden aldeas, ahora patrullan el país como un sistema inmune viviente. Su lealtad no es a burócratas, sino al presidente. Su misión es anticipar el peligro, oler la traición antes de que germine. Para dar un ejemplo concreto, en la región del Sahel, los VDP lograron frustrar un atentado en una aldea al identificar movimientos sospechosos y reportarlos antes de que los atacantes pudieran actuar. Este tipo de vigilancia comunitaria ha reducido notablemente los ataques terroristas en zonas que antes eran consideradas ingobernables. Las redes ciudadanas de vigilancia se multiplicaron. Una malla invisible cubre el país, donde cada rumor, cada movimiento extraño, cada rostro desconocido es detectado y reportado. Así, la población entera se transforma en los ojos y oídos del poder. Pero la vigilancia tradicional se quedó corta. El gobierno implementó en silencio un programa biométrico. Huellas, rostros, patrones digitales, todo recolectado para rastrear a civiles y militares sospechosos. Nadie, ni aliado ni enemigo, puede andar en las sombras sin dejar rastro. Este avance tecnológico recuerda a lo sucedido en Ruanda, donde tras el genocidio de 1994, el gobierno de Paul Kagame implementó sistemas de identificación biométrica para controlar el acceso a las ciudades y mejorar la seguridad nacional. Si bien en Ruanda esto permitió reducir drásticamente la criminalidad, también generó preocupación internacional por el derecho a la privacidad. La reacción internacional no tardó. Organizaciones extranjeras y gobiernos condenan el avance del autoritarismo, denuncian vigilancia masiva y acusan a Burkina Faso de usar la seguridad como máscara para el control total. Se habla de límites rotos, de derechos y de dignidad amenazada. Aquí el dilema se vuelve insoportable. ¿Cuánto vale la seguridad si se paga con libertad? La línea entre protección y tiranía se difumina. Lo que unos llaman escudo, otros lo ven como una jaula. La sociedad entera queda atrapada en un dilema ético que no admite respuestas fáciles. Mientras el país se cierra ante el peligro, la tensión crece. Porque aunque las tecnologías prometen blindar la patria, hay una amenaza aún más sutil: la lucha por el control de la narrativa. Esa batalla, silenciosa pero feroz, podría decidir el destino de una nación. Y mientras el debate arde en la prensa y los foros internacionales, dentro de Burkina Faso, la sensación de asedio y esperanza se entrelazan. El futuro del país depende de quién logre imponer su versión de la verdad. ¿Quién controla el relato, controla el destino de Burkina Faso? Mientras el capitán Traoré refuerza su poder en el país, la batalla clave se juega en la arena mediática internacional. Desde París hasta Washington, los titulares lo acusan de corrupción y autoritarismo, pero jamás presentan pruebas sólidas. Todo se sostiene en rumores, fuentes anónimas y filtraciones, nunca en hechos comprobados. Las acusaciones más graves, como la persecución étnica o la represión brutal,
No provienen de periodistas burkineses ni de investigaciones independientes. Surgen primero en medios occidentales y en redes sociales extranjeras, para luego ser replicadas por opositores internos. Cuando reporteros locales investigan, no hallan evidencia de esas denuncias. Detrás de estos relatos hay algo más que crítica legítima. Buscan desestabilizar la confianza de la población en Traoré y presentarlo como un peligro para la democracia, aunque su liderazgo haya surgido de la urgencia de proteger al pueblo. Organizaciones como AFRICOM y ciertos analistas occidentales repiten que la gestión nacional de los recursos es ilegítima si no beneficia a intereses ajenos, intentando desacreditar cualquier intento de autodeterminación. Esta guerra de información afecta a todos los burkineses, incluso a la diáspora dispersa en Europa y América. Allí, la mayoría recibe noticias a través de cadenas internacionales, y eso alimenta la desconfianza y la fragmentación interna. Así, el relato impuesto desde fuera moldea la opinión pública y debilita el tejido social, abriendo la puerta a quienes anhelan restaurar el viejo orden. Un ejemplo histórico de manipulación mediática se dio en Libia, donde durante la caída de Muammar Gaddafi, los medios internacionales difundieron noticias sobre supuestas matanzas y bombardeos indiscriminados que, años después, no pudieron ser verificadas. Estas narrativas facilitaron la intervención extranjera y el caos posterior en el país. Burkina Faso corre un riesgo similar si no logra controlar su propio relato. La batalla decisiva es la del control de la historia. ¿Quién puede contar el camino de Burkina Faso? Si la narrativa dominante la dictan intereses externos, Traoré no solo enfrenta ataques militares, sino la erosión de su legitimidad ante los ojos de su pueblo. La revolución podría fracasar no por un golpe armado, sino por la desinformación que mina la fe colectiva. Por eso, separar los hechos de las narrativas interesadas se convierte en cuestión de supervivencia nacional. Si la opinión pública abandona a Traoré por efecto de campañas de manipulación, el futuro de la revolución peligra tanto como ante las balas o las traiciones internas. Pero la batalla del relato no está perdida aún. Dentro de Burkina Faso, nuevas voces buscan recuperar el control de su propia historia. Para fortalecer esta defensa narrativa, el gobierno ha promovido la creación de medios comunitarios y plataformas digitales nacionales, donde periodistas locales pueden narrar la realidad sin filtro extranjero. Se han impulsado programas de alfabetización mediática para que los jóvenes puedan distinguir entre información verificada y manipulación, y se han fomentado redes de corresponsales rurales que cubren los hechos desde las zonas más remotas del país. El mayor peligro no es únicamente perder a un líder, sino ver cómo se apaga la esperanza de millones y el sueño de un continente entero. Burkina Faso no defiende solo a Ibrahim Traoré. Está resguardando la posibilidad real de una transformación histórica, un cambio que podría romper con décadas de corrupción, pobreza y sometimiento impuesto desde el exterior. Si esta revolución se detiene ahora, no solo perderán a un hombre, sino la mejor oportunidad en generaciones para cambiar su destino. El riesgo es descomunal. Podrían pasar muchas décadas antes de que el viento vuelva a soplar a favor del pueblo burkinés. Apoyar la verdad y defender un liderazgo auténtico no es cuestión de rendir culto a una figura, sino de proteger la dignidad y el futuro de millones de personas. Cuando la narrativa internacional manipula la realidad, difamando a quienes se atreven a desafiar el sistema establecido, la responsabilidad deja de ser solo de los burkineses y pasa a todos los que reconocen el valor de la autodeterminación genuina. ¿Quién gana realmente si Traoré cae? No será la gente de Burkina Faso, ni los jóvenes africanos que anhelan un continente libre. Serán los mismos poderes que han frenado el desarrollo africano durante más de medio siglo. Permitir que la presión, la mentira o el miedo triunfen significa resignarse a ver cómo la esperanza es asfixiada, como ya sucedió tantas veces a lo largo de la historia. Esto no es solo un llamado a opinar, sino a actuar. Si de verdad creemos en el derecho de los pueblos a decidir su destino, debemos demostrarlo, apoyando a quienes luchan no por privilegios,
sino por principios. La indiferencia es el mayor cómplice del estancamiento y la injusticia. ¿Y qué puede hacer alguien desde el extranjero o desde otra región de África? Primero, informarse a través de fuentes locales y contrastar lo que dicen los grandes medios internacionales. Segundo, apoyar iniciativas solidarias que refuercen la sociedad civil burkinesa, desde proyectos de educación hasta plataformas de periodismo independiente. Tercero, exigir a los propios gobiernos transparencia en las relaciones con África y rechazar toda injerencia encubierta. Hoy, la historia de Burkina Faso puede encender la inspiración en todo el continente. Pero solo si hay coraje, vigilancia y compromiso. No permitamos que la llama de la revolución se apague por el silencio o la pasividad. Una transformación verdadera necesita más que un líder. Requiere una comunidad internacional atenta, solidaria y valiente. El futuro de África no se decidirá en despachos extranjeros, sino en la determinación de su propio pueblo. La batalla por la verdad y la dignidad apenas está comenzando. El caso de Traoré no es único en la historia africana, pero sí es una advertencia. Si el continente quiere evitar repetir los errores de países como la República Democrática del Congo, donde la injerencia y la violencia han impedido el desarrollo durante más de 6 décadas, debe aprender a blindar sus procesos de cambio y a proteger a sus líderes auténticos. La pregunta final queda abierta. ¿Permitiremos que Burkina Faso se convierta en una nueva lección trágica, o será el ejemplo de una África que por fin toma las riendas de su propio destino? La respuesta depende de todos. El futuro está en juego, y cada acción, cada palabra, cada decisión puede inclinar la balanza. No permitamos que el miedo o la indiferencia dicten el final de esta historia. Burkina Faso, y toda África, merecen la oportunidad de escribir su propio destino con dignidad, verdad